Nuevamente aquí en la casa de nuestro Dios, quien realmente es el bueno, quien realmente es quien tiene vida, quien realmente es eterno. Ese es nuestro Dios. Y nosotros somos criaturas hechas por Él. Y Él nos dio la capacidad de nosotros poder pensar, poder ver, analizar. Nos dio la capacidad de poder disfrutar de la naturaleza que Él ha creado. Lamentablemente sabemos que en el cielo hay ciertas palabras que no existían antes del conflicto que se originó con Lucifer. La palabra mentira, eso no existía en el cielo. Ese vocablo de mentira no existía. Tampoco existía la palabra venganza. Eso no existía. Esas palabras no existían en el universo entero. Por millones de años esas palabras no estaban en el diccionario del cielo. Mentira, venganza, odio, ese vocablo no existía. No existía. Ese vocablo comenzó a existir cuando Lucifer, que viene siendo el padre de la mentira, originó lo que es la palabra mentira. En el cielo no se conocía esa palabra, mentira. No existía, no estaba en la programación de ningún ser creado. Pero Lucifer se autoprogramó y originó la palabra mentira. Y ahora nosotros estamos sufriendo de esa palabra, ¿sí o no? La palabra venganza, eso no existía en el cielo. Ese vocablo no existía en el cielo. Ahora nosotros estamos sufriendo de ese vocablo, ¿sí o no? De esa palabra venganza. Y nosotros ahora estamos sufriendo de un vocabulario inexistente en la eternidad que ahora existe. Pero que Dios quiere eliminar ese vocabulario que Satanás ha producido en nosotros. Y en el cielo ese vocabulario no va a existir más. Será borrado del diccionario. Y ya no habrá más mentira, ni venganza, ni odio. Y yo estoy loco porque me programa en la mente que no exista más esas palabras en mi mente. Y vamos a hablar sobre este gran conflicto, ¿no? El tema fue titulado ¿Por qué una batalla en el cielo? Pero antes de comenzar con este tema, yo quisiera identificar al pueblo de Dios para estos últimos días. ¿Por qué? Porque voy a usar muchas citas de una mujer inspirada por Dios, Elena G. de White. Y tengo que presentar por qué ella escribió todos estos libros que son inspirados por el Espíritu Santo. Pero vamos a entrar en esto. ¿Cómo identificar al pueblo de Dios? ¿Cómo identificar al pueblo de Dios? Y una pregunta para hacer es, ¿qué hace Dios con su pueblo? Dice aquí en Isaías 51:16, y en tu boca he puesto mis palabras. Eso es lo que hace Dios. Pone sus palabras en ese pueblo. Y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Dios desea un pueblo con el objetivo de que el pueblo pueda contrarrestar la maldad existente en este planeta. Y por eso Dios, como dice aquí, en tu boca he puesto mis palabras. Y ha puesto la palabra de Dios en muchos profetas, en dirigentes, en apóstoles. La palabra, que es una palabra que cuando uno lee esa palabra, induce a uno a comportarse bien, a cambiar nuestro carácter. La Biblia ha sido una bendición a través de los años. La Biblia ha evitado tantos robos, la Biblia ha evitado tantos crímenes, la Biblia ha evitado tantas cosas malas que debemos estar agradecidos a ese libro, ¿sí o no? Porque son muchos los que han leído ese libro y cambian su carácter. Y por eso Dios permitió su palabra,
que es transformadora, transforma a la gente. Y las palabras de Dios son las que verdaderamente el pueblo pronuncia. Ahora, ¿qué hará el dragón a la iglesia de Dios de los últimos días, simbolizada por una mujer? ¿Qué hará ese dragón? Que sabemos que la Biblia lo define como el diablo, ¿no? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que, ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que la iglesia verdadera, de acuerdo a Apocalipsis 12:17, son los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, la Biblia, ella misma, se puede definir. ¿Qué significa tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Que la Biblia conteste eso, la Biblia. Entonces vamos a leer este versículo. En Apocalipsis 19:10 dice, y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, ¿qué dice aquí? Es el espíritu de la profecía. Porque cuando se presentan profecías, se están presentando el testimonio del cielo de Jesús. Cuando Jeremías hablaba, simplemente era el testimonio de Cristo, de Dios. Así que Dios siempre levanta una voz para favorecer al pueblo o la humanidad entera. Una voz para que pueda dirigir a un pueblo, a los niños, a los adultos, a los ancianos, a los líderes políticos, que pueda dirigir a la humanidad entera. Levante una voz para la bendición de esta humanidad, para que pueda contrarrestar la maldad que siempre crece y crece y crece. Dice aquí ahora, ¿cómo identificar al pueblo de Dios? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y nosotros tenemos, no puedo irme a explicar la historia del movimiento adventista, pero surgió porque una mujer fue muy inspirada por Dios y escribió muchísimos libros inspirados. Ella es profeta. Lo que yo a veces no entiendo, no entiendo el por qué, porque muchas otras denominaciones, pues sus pastores dicen, el Señor me iluminó, el Señor me ha mostrado, y hasta dicen, yo voy a profetizar algo que el Señor me mostró. Bueno, dicen todo eso y las congregaciones aceptan eso, ¿no? Aceptan que su pastor fue iluminado, o a veces vienen miembros de la iglesia, el pastor me dijo, Dios me ha dicho esto, anoche soñé. Sin embargo, aceptan todo esto. Sin embargo, cuando uno le presenta a Elena de White, que también tuvo inspiración divina, que también el Señor la llamó, como que no la quieren aceptar. Ahora, cualquier otra persona que diga, el Señor me iluminó y el Señor me ha dicho a mí que usted tiene que hacer tal o cual cosa, o el Señor me ha dicho a mí que la iglesia tiene que recibir un espíritu y que debemos todos recibir espíritu y que podamos bailar y cantar y saltar porque el Señor me está iluminando. Sin embargo, nuestra Elena G. de White escribió libros fantásticos de educación, de salud, que lo que hacen es que elevan la intelectualidad del hombre, elevan su manera de pensar y logra comprender la Biblia de una forma más profunda. No nos pone a saltar, ni a brincar, ni caer en el piso. No, hermanos. Todo lo contrario, dignifica al hombre. Lo eleva a un nivel de un conocimiento más pleno del conflicto de los siglos, un conocimiento más pleno de lo que es el cuerpo, de lo que es la salud, cómo mantener la salud en el cuerpo. Y no sé por qué lo que tiene valor no lo valorizan y las estupideces de caer al piso se valorizan. Yo no entiendo eso.
tenemos una profeta en el movimiento adventista. Y hoy vamos a leer citas de un gran libro que ella escribió. Muchos libros, Patriarca y Profeta, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Conflicto de los siglos. Y le voy a leer citas de esta mujer que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y yo espero que la acepten, así como aceptan cuando una señora dice, el Señor me iluminó anoche. Cuando un pastor dice, voy a profetizar. Pues, hermanos, esta mujer profetizó también. Acéptenla. Y fíjense lo bonito que escribe. Y cómo puede explicar las cosas de tal manera que podamos tener un concepto más claro del gran conflicto en que vivimos. No hablar por hablar tonterías, ni brincando ni saltando. No, vamos a analizar el conflicto, el por qué se originó. Óigame, y cuando leamos estas citas, porque no podemos decir, muchos dicen, no leamos eso. Bueno, pero si usted escucha a personas que dicen, el Señor me iluminó, el Señor me ha dicho esto, y escucha a esa persona, vamos a escuchar a esta persona también, que el Señor la iluminó. Y fíjense cómo, vamos a ver. Aquí tenemos libros que el pueblo adventista ha publicado, libros de Elena G. White, que yo recomiendo que el pueblo adventista compre estos libros. Yo recomiendo que el pueblo adventista compre estos libros. Fueron con el propósito de que el pueblo se nutriera de una verdad plena, inspiradora. Yo sé que muchos hacen sus libros y muchos pastores hacen sus libros, está muy bien, pero vamos a promover estos libros que provienen del cielo. Más que los libros que puedan promover. Yo puedo escribir un libro y puedo promover mi libro, el libro del Pastor Hernández, pero yo no quiero promover mi libro. Yo lo que quiero promover es el libro de Elena G. White, porque fue una escogida por Dios. Y de manera especial Dios descendió con ángeles para ayudarle a ella a escribir estos libros. Ella fue inspirada por Dios. Elena G. White fue inspirada por Dios y presentó en sus escritos el testimonio de Jesucristo. Y este es el espíritu de la profecía. Y aquí está el testimonio de Jesucristo. Presentó en uno de sus muchísimos escritos el conflicto de los siglos, que iluminada por el cielo nos relata cuáles serán los acontecimientos finales antes que venga Cristo. Y en sus escritos nos relata cómo surgió el conflicto y el por qué. Y yo deseo que, si escuchan otros pastores de otras denominaciones, que puedan escuchar y leer juntamente conmigo en esta mañana los escritos de Elena G. White. Y le garantizo que va a aprender muchísimo y se va a expandir su mente al comprender el porqué de este conflicto. ¿Cómo identificar el pueblo de Dios? Será una iglesia cristiana, será una iglesia mundial, será una iglesia que guardará los mandamientos de Dios, será una iglesia con el don de la profecía. Y ahora vamos a ver el don de la profecía. Vamos a escuchar qué escribió ese don de la profecía. ¿Por qué una batalla en el cielo? ¿Por qué una batalla en el cielo? Y vamos a leer lo que se escribió por el espíritu de la profecía. Dice Apocalipsis 12, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y leemos esto en la Biblia, pero ahora Dios quiere expandir más la problemática que se presenta en 2 versículos, para que tengamos un cuadro más claro de la totalidad del conflicto. Y por eso Dios envió a su espíritu para que Elena G. White pudiera escribir y expandir más sobre estos textos bíblicos y tengamos un concepto más claro de en qué consistió esa batalla.
Y dice aquí, exaltar a Jesús es una matutina con escritos de Elena G. de White. En el cielo antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Óigame, esta información, esto es tremendo. Yo no escucho pastores predicando de esto, de otras denominaciones, porque no tienen esta información. Pero esta información es una bendición. Dice aquí, su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba ¿qué? Felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Estamos hablando de Lucifer. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la ¿qué? Preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Qué inspiración, qué información. Qué información. Es preferible esta información que simplemente caer al piso. Dice aquí Juan 1, en el principio ya existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Así que Lucifer era un ser que creado. Cristo existió siempre, no fue creado. Hay una gran diferencia. Lucifer debió haber aceptado: yo he sido creado. Él no puede pretender coger la posición de Dios ni la de Cristo. Él fue creado. Es como mi padre es mi padre. Yo no puedo pretender ser el papá de mi papá. Él nació primero y punto. Tengo que aceptar ese hecho. Yo no puedo ser padre de mi padre. Jamás. Lucifer no puede ser el Dios, porque ya Dios existía. Dice aquí, en el conflicto de los siglos, página 547, antes de la aparición del pecado había ¿qué? Paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor de Dios estaba por encima de todo. Y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Un conocimiento celestial. Humilde, sencillo, no hay mucha teología complicada en estas palabras. La sencillez en que se presenta el gran conflicto. Dice Juan 5, entonces Jesús respondió: os aseguro que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también, ¿quién? El Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará,
para que vosotros os admiréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también al Hijo da vida a los que quiere. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. ¿Lucifer tiene vida en sí mismo? Nosotros tenemos vida en nosotros mismos. Dependemos del árbol de la vida. Y vamos a continuar dependiendo de él, porque Apocalipsis dice que de mes en mes estaremos ¿qué? Comiendo del árbol de la vida. Sí, vamos a ser inmortales, pero voluntariamente, no forzadamente. Vamos a ser inmortales voluntariamente. Cada vez que usted coma del árbol de la vida, usted perpetuará su vida. ¿Pero fue qué? Voluntariamente. Porque el cielo es plena libertad. Dios no fuerza ni aún la vida. Dios creó a Adán y dice a Adán, si te gusta la vida, aquí está el árbol, para que puedas perpetuar para siempre la vida. No es forzada la vida. No es forzada. Excluyendo a Cristo, Satanás fue en un tiempo el más honrado de Dios y el más alto en poder y gloria entre todos los habitantes del cielo. En Patriarcas y Profetas, página 13, otro libro que escribió ella, Elena G. de White, dice aquí, hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios. Y así ponen en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual después de la de Cristo, ¿después de cuál? De la de Cristo era la principal entre las huestes de Dios. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Dios ofrece libre albedrío para que tú pienses lo que desees pensar. Pero Él desea que tú pienses lo que es bueno. Que te dirijas a lo que es bueno. Que dirijas tu mente a lo que es santo, bueno, justo. Él desea que tú tengas esa inclinación a buscar lo bueno. Pero tienes libre albedrío, ¿sí o no? Tú decides pensar lo que tú desees pensar. Él no te quita el libre albedrío. Ahora, hay que tener cuidado. Porque aquí hay una ley de causa y efecto. Él te da libertad también de comer lo que usted desee. Porque Dios no te impide que usted coma lo que usted desea. Pero hay comida que hace daño. Y hay frutas que tal vez son venenosas. Entonces usted tiene que usar la mente para no afectar su cuerpo. Tiene libre albedrío. Pero también Dios nos dio la capacidad intelectual para que podamos reconocer lo que conviene y lo que no conviene. Dios nos dio esa capacidad. Usémosla para su gloria y su honra. Ángeles que eran leales y verdaderos buscaban reconciliar a este gran primer rebelde con la voluntad de su Creador. Ellos justificaban los hechos de Dios con conferir honor a Cristo. Y con razones forzantes buscaban convencer a Satanás que ningún honor menor era de él. Ahora que antes
de que el Padre proclamara el honor que le había conferido a su Hijo, ellos le señalaron claramente que Jesús era el Hijo de Dios, existiendo con Él antes de que los ángeles fueran creados. Aquí está el conflicto. Él quería tomar una posición que realmente no podía tomar. Un ser creado. Como yo no puedo tomar la posición de ser el padre de mi padre. Es imposible. Es imposible. Pretender eso es una locura. Es una locura. Cristo, hermanos, es el que le sigue al Padre. Y Cristo, hermanos, se humilló hasta ser como uno de nosotros, para probar que hay amor en Él, que no es lo que Lucifer dice que Él es. Dice aquí, Juan capítulo 1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Hermanos, la existencia de Cristo en esta tierra es imborrable. Imborrable. Hay muchos artistas que han sido famosos, pero esta generación, le pregunto sobre estos artistas de hace años, no lo conocen. Pero todo el mundo a través de la historia ha conocido a Cristo. Su existencia imborrable. Yo le puedo mencionar gente de su existencia, pero usted ni lo va a conocer. Y si yo me muero, bueno, me conocerán ustedes. Si usted se muere, nadie más sabe de David. Borrable. Si usted se muere, es borrable. Nadie va a conocer a usted. Pero Cristo es imborrable. Imborrable. Aunque hay muchas personas que no desean que Él sea el Dios, como Lucifer no desea que Cristo sea Dios. No desean. Pero, hermanos, Él es uno con Dios. Dice aquí, Satanás trató de socavar la confianza de los ángeles en el gobierno de Dios. Deseaba el lugar ocupado por Cristo, teniendo la convicción de que si él obtenía esa posición, podría hacer un esfuerzo para tomar el lugar de ¿quién? De Dios. Fíjense la estrategia de Satanás. Primero conquisto esta posición y después voy a conquistar la otra. Este fue un problema en el cielo. No es cuestión de los marcianos llegaron, ni los platillos voladores, ni guerras espaciales, como hay muchas fábulas, que la gente cree fábulas. Esto no es una fábula, esto es una realidad. ¿Por qué existe la mentira? Esa palabra, ¿por qué existe? ¿Por qué existe la palabra odio? ¿Por qué existe la palabra venganza? ¿Por qué existen esas palabras? Porque se originó en Lucifer. Y ahora nosotros participamos de ese vocabulario. Y aquí está el cuadro de lo que aconteció en el cielo, para que todos sepan este cuadro, que muy pocas personas lo saben. Y las otras denominaciones tampoco saben de esto. Ellos no entienden de esto, no saben. Pero, bueno, si me están escuchando hoy podrán saber. Y les recomiendo el libro Patriarcas y Profetas, que compren ese libro para que puedan tener un conocimiento aún más amplio. Aquí tenemos simplemente varias citas de esos libros inspirados por Dios. Dice la historia de redención. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciese ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él.
se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos y designios ¿a quién? A su Hijo, y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, para que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Era un absurdo cuando usted es creado pretender que no fue creado. Es un absurdo. Pretender que no fue creado es un absurdo. Por eso es que él ha predicado mucho. Somos inmortales. Y si somos inmortales, entonces yo puedo tener cualquier posición y puedo seguir creciendo hasta ser como Dios. Y por eso están los budistas y otras religiones que tienen este pensar. Pero hermano, nosotros no somos inmortales. Nosotros podemos perpetuar la eternidad comiendo ¿de qué? Del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Dice aquí, el Hijo de Dios estaba después en autoridad al gran dador de la ley. Cristo es nuestro ejemplo. Él estaba después de Dios en las cortes celestiales, pero vino a esta tierra a vivir entre los hombres. Dijeron Adán y Eva que el ángel más excelso que seguía en jerarquía a Cristo, ¿quién era ese? No, ese para aquel entonces, Lucifer. No había querido obedecer la ley de Dios que había sido promulgada para gobernar a los seres celestiales. Que esa rebelión había provocado guerra en el cielo. Que como resultado de ella el rebelde había sido expulsado. Y que todo ángel que se había unido a él para poner en tela de juicio la autoridad del gran Jehová había echado del cielo también. Y que ese adversario caído era ahora enemigo de todos los que procuraban de los intereses de Dios y de su amado Hijo. De los que se preocupaban por los intereses de Dios y su amado Hijo. Así que si usted se preocupa por Dios y quiere vindicar su carácter y se preocupa por Cristo y quiere vindicar el carácter de Cristo, usted va a tener un enemigo. Si usted ama a Cristo, usted va a tener un enemigo. Porque ese enemigo no ama a Cristo. Y él no desea que usted ame a Cristo. Y él hará todo lo posible para que nadie ame a Cristo. Padre, le dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Cristo vino y él desea que tú estés con él. Él desea eso. Entonces el Padre declara, adórenle todos los ángeles de Dios. La hueste celestial se postra delante de él y eleva un canto de triunfo y de regocijo. La gloria rodeó al Rey del cielo y fue vista por todas las inteligencias celestiales. Las palabras no pueden describir la escena que tuvo lugar cuando el Hijo de Dios fue reinstaurado públicamente al lugar de honor y gloria al cual había renunciado voluntariamente cuando aceptó la humanidad. Y Cristo aceptó la humanidad y se hizo humano y será humano para siempre. Pero ese acto de humildad de Cristo, óigame, fue exalzado en el cielo. Por eso Cristo dice, si te humillas, serás ¿qué? Exalzado. Y él se humilló siendo el Dios, siendo el poderoso, siendo el que tiene vida en sí. Se hizo humano. Y humano para siempre. Bajó, pero al bajar, subió más. Cuando Cristo bajó de categoría, porque nosotros fuimos hechos aún inferior a ¿quiénes? A los ángeles, lo dice la palabra. Y él bajó de su categoría,
Pero al bajar de su categoría, lo que hizo fue que subió. Parece contradictorio, ¿no? Subió más. Y si usted se hace humilde, usted sube. ¿Usted quiere subir? Hágase más humilde. Entonces va a elevarse aún más. Los orgullosos quieren elevarse, pero el orgullo lo que hace es que los baja. El orgullo baja al hombre y la humildad lo sube. Pero como el orgullo tiene como una pinturita de que voy a subir, de que el orgullo es estar alto, pues la gente cree que con orgullo es que voy a elevarme. No, no, no. Con orgullo usted va a bajar. Y la gente dice, con humildad no voy a subir. No, no, con humildad usted sube. Con humildad usted sube. Dice aquí, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es nuestro Salvador. En este gran conflicto que Satanás engañó a nuestros padres, Adán y Eva. Que muchos dirán, bueno, con esta maldad va a tener que decidir Dios destruirlo a todos. No, Dios dijo, no, yo no los voy a destruir, yo voy a rescatarlos. Y por eso Dios envió a su Hijo. Y cuando Dios en Cristo Jesús se convirtió en hombre, aparentemente pues subió de categoría. Pero ¿usted sabe lo que sucedió? Los redimidos van a subir de categoría porque Cristo se hizo humano. Ahora tenemos una categoría tremenda. Ahora la humanidad, ante todo el universo, es una especie especial, porque el Dios del cielo, en Cristo Jesús, se hizo humano. Se hizo humano. Y pertenece a esta tierra. El Creador pertenece a esta tierra ahora. Óigame, eso es maravilloso. Maravilloso. En la tierra nueva, óigame, ya la capital va a estar aquí. La capital del universo va a estar aquí en esta tierra. Porque aquí va a estar ¿qué? Dios con nosotros. Antes Dios enviaba ángeles a todo el mundo que Él ha creado. Ángeles, envía ángeles, sus embajadores, allá y acá, van allá y acá, pero Dios tiene su trono. Pero ahora no. Ahora cuando termine este conflicto en esta tierra, Dios con nosotros. Para siempre. Para siempre. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Dios es el grande y Dios tiene a su Hijo. ¿Y por qué tiene a su Hijo? Porque Él quiere compartir la alegría de la creación que Él realiza. Y eso se entiende porque yo muchas veces cuando veo una cosa bonita, ay, que me atrae, y quiero decírselo a alguien, ¿sí o no? Uno quiere compartir la alegría que uno siente al ver algo maravilloso. Y si yo voy a un lugar, veo unas montañas maravillosas, y digo, ay, me gustaría, si estoy solo, que estuviera Doris o que estuviera Eri, que estuviera mi hija Yanis, porque quiero disfrutar eso con ellos. Y Dios tenía a su compañero para disfrutar. Dios no estaba solo, tenía a Cristo. Entonces Dios miraba la creación y Cristo miraba a Dios y Dios miraba a Cristo y dice, qué maravilloso ha sido la creación del planeta Tierra. Bueno en gran ¿qué? Manera. Bueno en gran manera. El soberano del universo, ¿quién es el soberano del universo? El Padre. No estaba solo en su obra benéfica. ¿Con quién estaba? Con Cristo. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios, a fin de que la raza humana no pudiera tener
excusa por tentación, Cristo se hizo uno con ellos. El único ser que era uno con Dios vivió la ley en la humanidad. Descendió a la humilde vida de un elaborador común y trabajó en la banca de un carpintero de sus padres terrenales. Y trabajó en la banca de un carpintero de sus padres terrenales. ¿Este fue quién? Pero Jesucristo era una posición alta en el cielo. Y ahora está con un padre terrenal de carpintero. De carpintero. Óigame, este es un Dios humilde, ¿sí o no? Me sorprende la humildad de Dios. Me sorprende la humildad de Dios. Y me sorprende el orgullo de uno. ¿Quién soy yo para ser orgulloso? Me sorprende que los seres humanos seamos orgullosos. ¿Pero por qué? ¿De qué? ¿De qué tenemos para ser orgullosos? Y Dios, que lo tenía todo para ser orgulloso, se hizo humilde. ¡Qué contraste! Por eso Cristo quiere que tú aprendas a ser humilde. Y dice, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Óigame, ¿hasta cuándo vamos a aprender? Y la humildad es tolerante. El orgullo no. El orgullo no tolera a nadie. La humildad acepta. La humildad acepta que me critiquen. Críticas. Y es tolerante a ellas. Pero el orgullo no acepta críticas. El orgullo no es tolerante. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De espíritu y corazón. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los ángeles, se regocijaron en la luz de que la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad, de la voluntad del Padre. Y dice aquí en Juan 6, porque he descendido del cielo no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda a ninguno de los que él me dio, sino que los resucite en el día final. Óigame, qué tierno amor tiene Cristo por nosotros. Qué preocupación tiene él. Y dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el último día. Este es mi Dios. Este es Cristo Jesús, con un corazón tierno. Fíjense cómo dice. Miren, ¿y dónde nosotros vamos a encontrar estas palabras? Estas palabras que yo leo ahora aquí, esas son palabras de la Biblia. Pero cuando usted se va a estos mercaderes de hoy día, no te presentan palabras así. Váyase al mall a ver qué te presenta Best Buy. ¿Qué palabra te puede presentar Best Buy? Bueno, palabras de la tecnología moderna. ¿Qué palabras te pueden presentar Sears? Bueno, de su equipo de las máquinas, ¿no? Pero no te pueden presentar palabras de vida eterna. ¿Y qué palabras te pueden presentar Victoria? ¿Qué sé yo qué? ¿Qué palabra te puede presentar? Miren, hermanos, y estos juegos de la tecnología, ¿qué palabras te pueden presentar? Miren, la palabra que está reinando hoy día es la palabra de la corrupción. El mundo está siendo corrompido por los mercaderes de esta tierra.
Pero fíjense como dice Cristo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda a ninguno de los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Y espero en Dios, hermano, que ustedes puedan ser resucitados para ese día final. Dice aquí, los ángeles están manteniendo bajo control a los instrumentos que destructores, porque tienen un intenso interés en estos hijos rebeldes y quieren ayudarles a volver ¿qué? Al redil con seguridad y paz, para que finalmente puedan ser vencedores y salvos, eternamente salvos con la familia de Dios en el cielo. Fíjense, Cristo está mirando a estos ¿qué? A estos que rebeldes, ¿sí o no? Miren, ¿cómo usted mira a los rebeldes? Ay, este debe irse al infierno. Es rebelde. Pero ¿cómo lo ve el cielo? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Los ángeles están manteniendo bajo control los instrumentos destructores porque tienen un intenso interés en estos hijos que rebeldes y quieren ayudarles a volver al redil con seguridad y paz. Eso es lo que Dios tiene en su corazón. Tú eres rebelde. Ya los ángeles están, bueno, vamos a ver cómo trabajamos para que Él regrese al redil. Porque queremos que tenga vida eterna. Esa es la preocupación de los ángeles. La preocupación de los ángeles. ¿Dónde está el rebelde? ¿Dónde están los rebeldes? Porque Él no viene a buscar a los salvos. Él viene a buscar a ¿quiénes? A los perdidos. ¿Dónde están los perdidos? Porque ellos son agentes de rescate. ¿Sí o no? En un huracán, ¿no tienen agentes de rescates? ¿Cuál es el propósito de ellos? Rescatar, salvar. Pues los ángeles son esos agentes de rescate. Son los agentes de rescate. Esta cita es muy bonita, ¿no? Para que nosotros también seamos tolerantes con los rebeldes. Porque la intolerancia contra ellos le hacen que se endurezcan aún más y no quieran cambiar sus vidas. Pero el cariño y la bondad y la comprensión puede conquistar un corazón. Pueden conquistar el corazón. Cada día con Dios. Solo Dios y Cristo saben cuánto costaron las almas de los hombres. Por causa de nosotros, el Hijo de Dios se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiésemos ser enriquecidos con los tesoros eternos. Su amor no tiene parangón. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba, fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado del norte, me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es un corazón orgulloso. Un corazón orgulloso que quiere subir y subir y subir. Pero Cristo bajó y bajó y bajó. Hagamos de Cristo nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo, ¿sí o no? Así que la humildad reine en nuestros corazones. Que la tolerancia reine en nuestros corazones. Que seamos tolerantes, porque la tolerancia da espacio para salvar a nuestros prójimos. La intolerancia no da espacio. Lo dice la palabra, intolerancia. No da espacio para salvar. La tolerancia da espacio para que haya
un nuevo pensar, para que la persona logre coger un camino que lo conduzca al cielo para siempre. Este es un grupo pequeño y tenemos siempre problemas entre nosotros los hermanos. Pero que no predomine el problema, sino que predomine la solución en Cristo Jesús. Que predomine la solución en Cristo Jesús, no el problema. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdamos para ganar. Perdamos para ganar. Si tengo que perder para ganar, pierdo. Pero muchas veces no queremos perder. Y por no querer perder, perdemos. ¿Cuántos pierden amigos por no querer perder? ¿Cuántos pierden amigos por no querer perder? Yo prefiero perder y mantener la amistad. Y mantener la amistad. Perder para ganar. Cristo perdió y ganó. Y ganó. Que Dios les bendiga, hermanos.